el día de hoy vamos a empezar a ver lo de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? La semana que viene y la que entra vamos a estar viendo Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, ya para dejarles bien especificado y darles un margen, ¿verdad? Que aprovechen su tiempo, voy a dejarlos que lo hagan en parejas, ¿verdad? Este proyecto, ¿vale? Va a estar muy interesante, muy padre, para que más o menos sepan ya, o tengan una idea de qué va a ser su proyecto, ¿ok? Dime, Adriana. ¿Las parejas las vamos a elegir o ustedes Sí, van? sí, Adriana. Ustedes para que la vayan eligiendo, ¿ok? O si no, si veo que no hay demanda, automáticamente Zoom te puede, mandar tu pareja, ¿verdad? Cuando hago las salas, ¿ok? Para que vayan pensando. Ok, yo si Dios quiere, el próximo martes les estoy avisando o les estoy mostrando la presentación de lo que de qué va a tratar su proyecto trimestral, ¿ok? Va a estar sencillo, va a estar padre, ¿ok? Ok, bueno, el día de hoy, déjeme, acá incorporar Andrade. Ok, déjenme mostrarles la presentación de la sobre la Primera Guerra Mundial, ¿vale, chicos? Bueno, el día de hoy, chicos, empezamos nuestro tema, ¿verdad? O nuestra clase con uno de los acontecimientos que dio mucho de qué hablar, ¿verdad? Dio hincapié a una era nueva sobre las guerras, ¿verdad? Pero fue una era que puso en conflicto a varias naciones, ¿verdad? Un conflicto que se desarrolló a través de intereses, se desarrolló por la culpa de un personaje que se le ocurrió mandar matar a un personaje que ahorita lo vas a conocer. Entonces, por eso se desató esta Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Se dice, ¿verdad? Las malas lenguas dicen por ahí que esta Primera Guerra Mundial hizo que muchos alemanes tuvieran odio, ¿verdad? Tuvieran coraje y existiera una parte de una persecución en contra de unos grupos sí, que estuvieran en contra o una persecución de unos grupos llamados judíos, ¿verdad? Que por su culpa habían perdido y un sinfín de cosas que en su momento lo vamos a estar viendo, ¿vale? Ahorita vamos a estar viendo entonces la Primera Guerra Mundial, una guerra bastante sangrienta, bastante conflictiva, ¿verdad? Que deja mucho de qué hablar, ¿vale? Y empezamos. Antecedentes, bueno, les recordaba la vez pasada, cuando les platiqué hacia grandes rasgos, ¿se acuerdan? Que les decía sobre la Primera Guerra Mundial, que prácticamente se desató por la muerte no les dije por la muerte de una persona, pero no, sí, fue un fenómeno que desató el rompimiento de un acuerdo, ¿verdad? Se había firmado un acuerdo que se le llamaba la paz armada, ¿verdad? Una paz que prácticamente varias naciones habían firmado y en su momento ya no la respetaron. Entonces, como antecedente, pues destruyen esta parte de este convenio, ¿verdad? De esta firma
Y entonces empieza todo este conflicto. Durante el siglo XIX, Inglaterra, Francia, Alemania, Austria y Rusia, así como Estados Unidos de América y Japón, desarrollaron su industria militar, inventaron mejores armas y aumentaron sus ejércitos. Estas potencias entraron en una fuerte competencia política militar para ver cuál dominaba más el territorio, ¿verdad? Esta parte del ego, esta parte de creerse los países más poderosos, ¿verdad? En aquel entonces, pues todavía está generándose, si lo vemos en pleno siglo XXI, todavía está esta parte de creerse, ¿verdad? De creerse los países más poderosos, porque tienen la cuestión económica, tienen la cuestión tecnológica, ¿verdad? Para crear sus armas, ¿verdad? Su poder, aumentar su poder. Lo veíamos en clases pasadas, cómo hay naciones que invierten en su armamento, ¿verdad? En su ejército, ¿va? Pues bueno, en aquel entonces ya Estados Profe, Unidos, mande, ¿alguien habló? sí, de que llegó un poco tarde porque aquí tenía un poco de problemas de conectividad. Ah, ok, Ochoa, ahorita te pongo tu asistencia. Bueno, les platicaba entonces por allá del siglo XIX, pues pues estos países se creían ya los muy, ¿verdad? Se creían los poderosos e incluso querían demostrar quién era quién, ¿verdad? Entonces, pues ahí dijeron, pues bueno, es un buen opción, una guerra de demostrar quién es quién, ¿verdad? Bueno, este periodo se desarrolló entre 1870 y 1914, cuando a pesar de haber conflictos en el mundo, ninguno confrontó las grandes potencias. El colonialismo y expansionismo afectaron a diversos pueblos, por lo que fue un periodo en el que se resurgieron los sentimientos nacionalistas. Por ejemplo, Hungría buscaba ser independiente del Imperio Austríaco. Durante la paz armada, la hegemonía de los británicos empieza su declive y comienza a repuntar Estados Unidos de América, y un poco menos Rusia y Japón. Esta competencia entre las potencias europeas dio lugar a dos grandes bloques. Y te voy a mostrar estos dos bloques, ¿verdad? Una tabla que se llama tabla de bloques en conflicto, que es bloques, integrantes y objetivos. ¿Va? Entendente Caribe aliados, imperios centrales. Los integrantes del ente cordiales, los mejor conocidos como los aliados, era Francia, Rusia, Reino Unido y Serbia, que se incorporó al inicio del conflicto. En los imperios centrales era Alemania, Italia, Austria-Hungría y el Imperio Otomano, ¿verdad? ¿Qué objetivo tenía cada uno de ellos? Los aliados era conservar los extensos imperios coloniales que tenían en el mundo. Los imperios centrales o los centrales prácticamente su objetivo era expandir e incrementar sus colonias. Contrastar las amenazas de la expansión alemana era otro de sus objetivos que tenían los aliados. Y por último, el objetivo de los centrales era colaboración política y militar en casos de enfrentamiento con otras naciones europeas, ¿verdad? Entonces, estos dos bloques, tanto aliados como centrales, era como se dividió la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Bueno, empieza ya. Lo bueno, empieza el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. El desarrollo de la Primera Guerra Mundial consta, chicos, en el 28 de junio de 1914, las rivalidades políticas y militares estallaron en una guerra abierta. El detonante se originó en la ciudad de Jarbeo, Bosnia y Herzegovina, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, cometido por un grupo de nacionalistas que deseaba que Bosnia se separara del imperio y se uniera a Serbia, protegida de Rusia. Entonces, aquí en las imágenes podemos ver cómo es que un individuo se le acerca a Fernando, este era
Francisco Fernando, cómo se le acerca y lo mata, ¿verdad? Entonces, esta parte o este detonante, ¿verdad? De la Primera Guerra Mundial fue debido a esto, a que pues Alemania ahí se pone, los aliados, los centrales que digan, empiezan a hacer sus cosas, a planear, ¿verdad? Entonces, Fernando no acepta esta parte no acepta esta parte de la separación, ¿verdad? De su imperio. Entonces, empieza esta persecución hasta que lo matan, ¿verdad? Y así se empieza a desarrollar la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Fue el antecedente principal, chicos, por el cual detonó toda esta parte de la guerra, ¿vale? Debido a las alianzas de la paz armada en el conflicto dentro del imperio entre Austria y Serbia, se transformó en una guerra que involucró a todas las potencias europeas y luego a países de todos los continentes y duró hasta 1918. Duró 4 años, pero pues la bronca o el problema era entre Australia y Serbia, ¿verdad? Pues ellos ya empiezan estos involucrados a quererse ahí meter sus narices, ¿verdad? Y empieza entonces a crecer toda esta parte de una guerra, ¿verdad? Empieza esta parte de un conflicto y ahí empiezan a pelearse, empiezan ahí a sacar su armamento, se empiezan a buscar sus estrategias, ¿verdad? Y pues dura 4 años este conflicto, ¿verdad? Que dejó 70 millones de soldados, bueno, estuvieron más de 70 millones de soldados, murieron cerca de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles. Por su tamaño sin precedentes, se conoció como la Gran Guerra, ahora llamada Primera Guerra Mundial. De tanto muerto que hubo, chicos, imagínense, fueron más de 9 millones de personas, más los 7 millones de civiles. Entonces sacamos las cuentas y fueron alrededor de 9 y 7, más muchos, ¿verdad? 16 personas, 16 millones de personas fallecieron, ¿verdad? 16 millones de personas. Si lo vemos por el porcentaje de 70 millones, alrededor del 20 a 18% de personas murieron, ¿verdad? A nivel participantes por parte de esta guerra, ¿verdad? Entonces, pues hubo bastantes muertos, ¿verdad? Imagínense, 9 millones, 16 millones de personas tenerlas que enterrar aquí, otras, pues ahí se quedaban, ¿verdad? Fue un conflicto, por eso se le conoció como la Gran Guerra, ¿verdad? Bueno, los principios. En los primeros meses, Alemania y su bloque, que apoyaba el Imperio Austrohúngaro, avanzaron decisivamente sobre los territorios franceses y rusos. Sin embargo, para 1915, su ofensiva fue detenida e inició una gran, lenta y brutal. Los ejércitos se enfrentaron, cavaron trincheras y fortaciones en territorios franceses y en otros frentes europeos. La guerra de trincheras se caracterizó por su crueldad hacia los soldados, como verás en la infografía de la siguiente página. Un ejemplo es la batalla de Verdún en Francia, que duró casi un año, donde persiguieron a 250,000 soldados sin que ningún bando lograra una victoria clara. Otro enfrentamiento infructuoso para decidir la guerra fue el llamado Cabo Gran Bretaña, en la que la zona del río Somme, también en Francia, en la cual solo el primer día murieron casi 20,000 británicos, resultaron heridos casi 36,000 y más de 2,000 soldados desaparecieron, ¿vale? Las técnicas, ya más adelante te voy a mostrar esta infografía, ¿vale? Que te mencionaba ahí la lectura. Bueno, las técnicas para superar la inmovilidad que había provocado la guerra de trincheras en el frente de batalla, los países hicieron grandes inversiones en su industria militar, con el fin de aumentar su producción de armas y municiones, así como para desarrollar las nuevas tecnologías. Usaron aviones para combatir entre sí y para bombardear a los soldados.
Emplearon armas químicas como el gas mostaza para envenenar a sus enemigos. Desplegaron tanques y cañones de tamaños hasta entonces desconocidos. En los mares emplearon submarinos para hundir los barcos militares y comerciales con el fin de provocar el hambre entre la población enemiga. Además, la mayoría de los hombres que antes trabajaban como obreros y campesinos se convirtieron en soldados, por lo que las mujeres y los prisioneros de guerra tuvieron que sustituirlos en las fábricas y campos. Bueno, chicos, prácticamente una de las técnicas que utilizó ambos bandos, ¿verdad? Fue atacar a los barcos, tanto de soldados como, barcos de ejército como barcos comerciales. Sabemos que el comercio en pleno siglo XIX, bueno, con estas naciones, pues era el tráfico, más bien era el llevarles a través del mar alimentos. Entonces, una estrategia que utilizaron ellos, dijo, bueno, si no los matamos con armas, los matamos de hambre, ¿verdad? Y entonces fue así como buscaron una técnica de querer derrotar a sus enemigos, ¿verdad? Y pues empieza toda esta parte de una transformación nueva, una transformación de lucha, ¿verdad? Una estrategia que pues que terminó con decenas de muertos también, ¿verdad? Incluso ahí personas parecieron hambre debido a esta estrategia o esta técnica que utilizaron los soldados, ¿verdad? Bueno, muchos obreros pues estaban en su trabajo, les dijeron, pues vas a tener que ir a defender el país. Entonces, al defender el país, ¿verdad? Pues fueron ellos a incorporarse a este ejército de ambas naciones y ahí empezaron a atacar, ¿verdad? Muchas de las mujeres, pues lamentablemente tuvieron que salir a trabajar, en vez de quedarse en su casa, pues tenían que buscar el sustento, ¿verdad? Mientras sus maridos estaban ahí defendiendo el país, ¿va? Bueno, las técnicas ya les expliqué, esta infografía viene en su libro, ¿ok? Yo la extraje. Déjenme, me está cargando algo, no sé qué. Todavía no sé si se comparte, chicos, o ya desapareció, ya se les quitó la pantalla compartida, ¿verdad, chicos? Sí. Ok, Sí. ahorita se las vuelvo a compartir. ¿Quién sabe qué traiga Ok, déjeme. El PowerPoint está abriendo otra vez. Ya la pueden ver, ¿verdad? Está cargando. Está cargando. Ok. Ándale, se está luciendo Word, se está luciendo Zoom. Ahí está ya.
Bueno, esta infografía, chicos, Maestro, todavía no se ve. ¿no? A ver, está haciéndoles que estoy compartiendo, ¿verdad? Y ahora sí. Ya, ¿verdad? Bueno, esta infografía, chicos, viene en la parte de su libro, en las páginas, ahorita les digo rápido, en las páginas 140 y 141, ¿vale? Yo se las extraje para mostrárselas, ¿va? Guerra de trincheras y el nuevo armamento. Bueno, así eran las trincheras, chicos, donde prácticamente luchaban. Dice, actualmente se pueden visitar las trincheras como si fuera un museo, ¿ok? Como si fuera un museo. Podemos ver aquí algunos soldados, ¿verdad? Trincheras que se construyeron como un sistema de defensa. Estas trincheras prácticamente eran como escudos para poder, que los soldados estuvieran ahí y poder atacar a las naciones, ¿verdad? A la nación ahí combatiente. La Primera Guerra Mundial en cifras totales fueron 65 mil millones de soldados, total de bajas fueron 37 mil, 37 508, 680 mil muertos. Porcentaje de baja de soldados fue el 57.6 de soldados. Imagínense, más de la mitad. ¿Va? Hubo bastantes heridos. Dice, nuevas armas. El principio de los aviones servía para el reconocimiento de terrenos, pero poco a poco comenzaron a subirle armas a ellos, ¿vale? La implementación de las granadas, de los gases mostaza, ¿verdad? Fueron las principales técnicas también, ¿verdad? De, de técnicas de enfrentamiento, ¿verdad? Líneas de trincheras, refugios subterráneos, muchos subterráneos en donde los soldados practicaban sus estrategias, ¿verdad? En donde platicaban y decían cómo llegar a la sociedad, ¿verdad? Más bien cómo atacar al enemigo. Hubo varios, hubo mucha fauna o condiciones de que no hubo, pues mucha hambre, mucha muerte de animales, pues estaban ahí en guerra, ¿verdad? Entonces estaba esta parte. También la implementación de un traje nuevo con la careta, ¿verdad? Toda esta parte que protegía o se protegían los alemanes del gas mostaza, ¿verdad? O los gases tóxicos. Las ametralladoras tenían un alcance de 1000 metros, ¿verdad? Entonces hubo muchos cambios significativos en la parte de guerra, ¿verdad? Empezaron a sacar todo su poder ahí con armas y cañones, submarinos, aviones. Entonces toda la inteligencia a través de las trincheras empezaron a desarrollar esta parte, ¿verdad? De ver quién era quién, ¿verdad? Bueno, para terminar, te voy a mostrar un video. Voy a apagar mi cámara a ver si no para que no se ponga tan lento, ¿vale? Maestro, Mande. a mí me sacó varias partes de la clase, casi toda la clase. ¿Teníamos que tomar nota o algo? No, Inés, al igual, ya sabes que la presentación la subo en la plataforma Moodle, ¿va? Más bien ya está en la plataforma Moodle, por si se te pasa un detalle, ¿va? Ok. La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada comparada con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas, entre otras cosas, por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al club de las grandes naciones. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III, y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser, de todos.
¿Sí se está escuchando bien, chicos? ¿Y si está corriendo? Sí. Sí, se traba muy poquito, Me apagué mi cámara por el internet para que no gaste tanto internet. Ok. pero sí se está viendo bastante bien. De todos Diga. los alemanes. Francia pierde las regiones de Alsacia y Lorena. Francia e Inglaterra aparcaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerles sombra, formando la Entendimiento Cordial, en 1904, que tras la anexión de Rusia pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron? Se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría, o Imperio Austrohúngaro. La Triple Alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les unen el Imperio de Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y el colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un nacionalista serbio. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha y declara la guerra a Rusia y a Francia, e invade Bélgica. Inglaterra se la declara a Alemania, y así sucesivamente. De pronto medio mundo estaba en guerra contra el otro medio. Hoy resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París, invadiendo la neutral Bélgica, para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses se resistieron. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente se enquistó y se convirtió en una auténtica carnicería. Las líneas de trincheras apenas variaron. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate, aviones de combate, dirigibles, gases venenosos mortíferos como el gas mostaza. Se combatió en muchos frentes. En los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico, aunque los principales esfuerzos se concentraron en dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. La guerra de trincheras, en la cual los ejércitos combatientes se refugian en zanjas cavadas en el suelo, existe a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego. Este tipo de guerra llega a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente occidental. En el frente oriental pusieron al mando del ejército alemán a una vieja gloria, Paul von Hindenburg. Tras sus victorias acabaría siendo el jefe del Estado Mayor con el general Ludendorff como subordinado. Ambos acabarían creando una dictadura militar dirigiendo de facto el país, marginando al Kaiser Guillermo II y al propio Parlamento alemán. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Boot. Estos submarinos atacaban una y otra vez sus barcos que abastecían la isla. En 1915 los alemanes hunden el RMS Lusitania, un gran transatlántico, orgullo del poderío británico. En el hundimiento mueren 128 estadounidenses. Este hecho provocó que en 1917 los Estados Unidos le declararan la guerra a los imperios centrales. Y esto terminó de desestabilizar la balanza. También ese año en Rusia, las hambrunas y las bajas de la guerra desencadenaron el estallido de la Revolución Rusa, la cual obligó a abdicar al zar Nicolás II. Los bolcheviques tomaron el control total y finalmente firmaron el armisticio con los imperios centrales y más tarde la paz.
Los alemanes aprovecharon esta victoria para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Era su baza definitiva. Pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala. El general Foch comanda sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria, en la segunda batalla del Marne. Los primeros tanques británicos entraron en combate y la superioridad aérea aliada fue evidente. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar un contingente a Francia. Alemania y las potencias centrales sobre el papel habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Tras una revolución obrera en Berlín, el Kaiser huye a Holanda. Es el fin de los Kaisers alemanes. Tras el Tratado de Versalles, Alemania sufrirá humillantes sanciones que avivaron el odio alemán hacia los vencedores. Los franceses fueron los más vehementes en cuanto a las represalias contra Alemania. El tratado acabaría propiciando el ascenso de Hitler y, por tanto, la Segunda Guerra Mundial. ¿Vieron? Creo que con el video complementa más esta idea, ¿verdad? De la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Creo que sirvió la estrategia de apagar tantito mi cámara y fluyó más el video, ¿verdad? Sí. Ok, chicos, pues bueno, ya queda un minuto. Nos vemos el viernes, si Dios quiere. No hay actividad el día de hoy. Nos vemos el viernes para hacer una actividad, ¿vale? Nos vemos. Cuídense mucho, bonito.